Buenos días, sigo siendo José Manuel Martín de Bustamante González Iglesias y os vuelvo a traer las comunicaciones que me han resultado más relevantes en el ámbito de la diatesis hemorrágica, habiendo varias bastante interesantes. A primera hora ha tenido lugar un simposio centrado en el déficit de factor 10, moderado por la doctora Pibandi. Inicialmente ha hecho un recordatorio sobre la epidemiología, haciendo referencia a su herencia autosómica recesiva. A pesar de su baja incidencia, los síntomas en los pacientes con defectos graves pueden ser muy importantes, con hemorragias intracraneales hasta en el 21% de los casos, hemartros en un 33% de los casos, y las mujeres, además, experimentarán sangrados menstruales abundantes y complicaciones ginecológicas en muchos de los casos. Desde el punto de vista del diagnóstico, ha remarcado que no solo debemos sospechar la presencia de un déficit de factor 10 cuando encontremos una alteración de ambas vías de la coagulación, sino que también puede estar presente en el caso de una disminución aislada de la actividad de protrombina. Desde el punto de vista de la profilaxis, ha hecho un repaso de la evolución de la misma, recomendando el uso de factor 10 plasmático sobre el resto de modalidades. Posteriormente, nos ha hablado del manejo perioperatorio de estos pacientes, comentando los datos de las 7 cirugías, tanto mayores como menores, de los estudios pivotales sobre el factor 10 plasmático. En el caso de las cirugías menores, la mediana de infusión fue de 2,5 infusiones, mientras que en los procedimientos mayores fue de 13, y en ninguna de ellas se produjo un mayor sangrado del habitual. Aunque estos resultados son muy interesantes, actualmente en España no disponemos de factor 10 plasmático de forma aislada, aunque sí disponemos de un producto con factor 9 y 10 que puede usarse de forma más o menos equiparable. La siguiente ponencia digna de mención ha sido la de la doctora de Orión, que ha tratado sobre algo que vemos habitualmente en nuestra práctica clínica, el retraso de diagnóstico en mujeres y niñas que tienen patología hemorrágica, una diatesis hemorrágica de base. Para ilustrarlo mejor, ha utilizado un caso de una paciente con enfermedad de von Willebrand tipo 2N, diagnosticada con 44 años a raíz del diagnóstico de su hija de una enfermedad de von Willebrand tipo 1. Como podemos ver en la imagen, su primera hemorragia sucedió con 8 años, su primera alteración en la coagulación detectada fue con 12 años y, además de sangrados muy abundantes tras posteriores cirugías, tenía un ISTH basal de 11, pero no había consultado por nada de esto. El diagnóstico de un trastorno hemorrágico en mujeres se suele producir de media 6 años más tarde que en hombres, y esto es algo que tenemos que abordar. El sangrado menstrual abundante es uno de los principales síntomas en mujeres con diatesis hemorrágica, y los datos nos muestran que alrededor del 25% de los sangrados se deben a causas hematológicas, a una diatesis hematológica subyacente. Como solución a esta problemática, la doctora de Orión ha desgranado la solución en 3 puntos. El primero, la evaluación temprana y adecuada de los sangrados menstruales en mujeres. Aunque existen múltiples escalas como la FIGO o el ISTH-BAT, me gustaría destacar la regla del 7-2-1, al parecerme muy intuitiva para los pacientes. Se considera un sangrado menstrual abundante si la menstruación dura más de 7 días, si tiene que realizarse cambios de productos menstruales cada 2 horas o menos, o si expulsan coágulos de tamaño mayor de una moneda de 1 euro. El segundo punto es la educación de los agentes de primera línea, como médicos de atención primaria o dentistas, para que reconozcan los síntomas de sangrados anómalos y deriven a estos pacientes para un estudio dirigido. Por último, la mejora en la medición de los sangrados menstruales es importante, ya que, aunque existen numerosas escalas, estas no dejan de tener limitaciones. Y justo de eso trata la siguiente ponencia. Como no podía ser de otra forma, en la era de la inteligencia artificial se ha presentado un ensayo clínico fase 2 que evalúa la aplicación Measure Menses frente al pictograma clásico de cara a detectar sangrados menstruales abundantes. En dicho ensayo, mujeres entre 20 y 50 años de similares características debían reportar sus menstruaciones con un instrumento u otro. El objetivo primario era la precisión de la medición del sangrado, evaluada a través del error absoluto medio, así como la sensibilidad y especificidad de ambos métodos. Los resultados son claramente favorables a la aplicación, con un error absoluto medido de 1,19 más menos 0,1 mililitros frente a 5,61 más menos 7,91 mililitros y una sensibilidad y especificidad de la aplicación del 100% frente al 74 y 89% del pictograma clásico respectivamente. Por tanto, solo cabe concluir que la app basada en la inteligencia artificial es más fiable a la hora de estimar el sangrado menstrual y, por tanto, puede ser una herramienta útil para el diagnóstico y el control del manejo de los sangrados menstruales abundantes. Pasando a los trastornos adquiridos, la doctora Damija ha presentado los datos del registro retrospectivo de los Estados Unidos de 10 años sobre la hemofilia adquirida y su incidencia, mortalidad, costes y enfermedades asociadas.
El registro incluía un total de 5.216 pacientes, con un 55% de varones y un 67% de la población caucásica. La incidencia anual recogida se mueve entre el 8 y el 10% casi todos los años, y la edad media era de 68 años, con una mortalidad del 5,26%, aunque esta es poco valorable, ya que solo recogían los datos de mortalidad asociados al ingreso que llevaba el diagnóstico de la enfermedad. El hallazgo más reseñable es que el 27% presentaba una enfermedad subyacente, siendo el 12% una enfermedad autoinmune, principalmente artritis reumatoide, seguido del lupus eritematoso sistémico, el 6% una neoplasia sólida, el 3% una neoplasia hematológica y el 1% una enfermedad inflamatoria intestinal. A continuación, el Dr. Mitchell presenta el análisis retrospectivo de los pacientes tratados en su centro, consistente en 121 pacientes con hemofilia adquirida, diagnosticados desde el 2010, con el objetivo de describir las características demográficas, comorbilidades y el tratamiento, con el objetivo de detectar variables pronósticas. Es importante saber que, aunque el registro incluía 121 pacientes, solo se tenía toda la información de 74 de ellos. La mediana de edad era de 76 años y el 70% tenían características de alto riesgo, ya fuera por los niveles de factor 8 basales o las unidades Bethesda del inhibidor. En este registro encontraron una mayor asociación con enfermedades secundarias, con un 26% de los pacientes presentando una enfermedad autoinmune y un 15% un cáncer subyacente. 53 de los 74 pacientes fueron tratados solo con corticoides, llamando la atención que el 62% eran de alto riesgo, no respetando las recomendaciones de las guías actuales. En cuanto a los tratamientos combinados, 10 de los pacientes asociaron rituximab a los corticoides y 5 asociaron ciclofosfamida. La amplia mayoría de las complicaciones hemorrágicas fueron tratadas con complejo protrombínico activado y el 43% de los pacientes tuvieron alguna complicación infecciosa. Respecto a la mortalidad, el 50% de los pacientes fallecieron por causas relacionadas con la propia hemofilia adquirida, tanto por sangrados como por complicaciones del tratamiento. Y, aunque se evaluaron diversas variables, ninguna resultó significativa desde el punto de vista estadístico. Ambos registros ponen en manifiesto la necesidad de un estudio sistemático de causas subyacentes en este tipo de pacientes. El registro británico, además, destaca el papel de la corticoterapia como tratamiento efectivo, pero también por su toxicidad, dada la alta tasa de complicaciones infecciosas que presentaron estos pacientes. También me gustaría destacar el simposio de Octafarma, centrado en profilaxis en la enfermedad de von Willebrand. En los casos de hemofilia grave, la profilaxis se recomienda de forma universal. Sin embargo, menos del 10% de los casos de enfermedad de von Willebrand grave reciben la profilaxis. Las razones de estas son muchas, destacando sobre todo la dificultad para la clasificación y detección de estos casos graves, así como por la ausencia de una definición universal de profilaxis. Por ello, se ha puesto una definición de consenso de los casos graves, consistente en aquellos que tengan menos de un 20% de actividad de cofactor o menos de un 30% de actividad y una clínica hemorrágica grave o recurrente que limite su vida diaria. Además, nos han recordado que el estudio WILL31 demostró una mejoría del fenotipo hemorrágico y de la calidad de vida de los pacientes con enfermedad de von Willebrand grave que recibieron profilaxis, consistente en administración de factor entre 2-3 veces por semana. Han concluido remarcando la existencia del ensayo POP-PK, que está reclutando de forma activa para intentar establecer profilaxis personalizadas en función de las farmacocinéticas individuales, y el ensayo EMPOWER, que está intentando evaluar el efecto de la profilaxis sobre los sangrados menstruales abundantes, que, como ya hemos dicho, es un área de interés fundamentalmente en esta patología. Para concluir, no quería dejar de mencionar la comunicación del doctor Pablo Estival, el cual ha presentado la experiencia del Hospital Sant Joan de Déu con cirugías en pacientes pediátricos con trastornos hemorrágicos infrecuentes. Han recogido 114 cirugías en 53 pacientes durante un periodo de 15 años, 37 pacientes con defectos graves y 77 pacientes con defectos leves. En el registro han destacado la amplia variabilidad del manejo, con un 33% de los pacientes con déficits leves recibiendo profilaxis con ácido tranexámico para los procedimientos de bajo riesgo y un 46% recibiéndola para procedimientos de alto riesgo, incluyendo la infusión de factor en 2 pacientes con un historial de sangrado previo llamativo. Solo hubo 2 sangrados graves en pacientes con defectos leves y uno no requirió de mayores medidas. En cuanto a las cirugías en déficits graves, destaca que el 35% no recibió profilaxis para procedimientos de bajo riesgo y no presentaron sangrados. Como cabría esperar, el 100% de las cirugías de alto riesgo en estos pacientes recibieron profilaxis prequirúrgica, con un único evento hemorrágico que sí que requirió de tratamiento hemostático posterior.
El análisis concluye que la profilaxis debería reservarse a aquellos pacientes con un defecto grave, los que se vayan a someter a una cirugía de alto riesgo hemorrágico o aquellos con un fenotipo hemorrágico grave. Además, remarcan el papel del ácido tranexámico en esta población y llaman a la realización de unas guías de consenso en estos pacientes para evitar esta variabilidad que hemos comentado. Con esto me despido por hoy y por este año, y espero que os haya servido de ayuda y, con suerte, nos vemos en próximas ediciones.